las denominaciones no ha sido quizás otro tipo de situaciones. Lo más duro en mi vida y la oposición más grande es con mi propia carne, con mi propio ego, con mi propia, luchando siempre mis propias batallas, porque hay parte de mi cuerpo y de mi carne que quieren, pero hay partes de mi cuerpo que no quieren. Entonces, si estamos aquí, hemos vencido, amén. Y es una victoria siempre, hermanos, es un honor y un privilegio poder servirle al Señor. Yo siempre digo que no le sirvemos al Señor, casi nos sirvemos a nosotros mismos, porque Él solamente nos pide que hagamos el bien, y el bien, hermanos, es el que marca la diferencia entre un impío y un justo. Y la justicia de Dios siempre es la que reina, la que trae paz, la que trae esperanza, la que trae salvación. Porque la injusticia y la inmundicia, hermanos, todo eso es deseos de la carne. Hacía yo un recuento ahorita que estábamos orando. Gracias, pastor. Es la primera vez que de verdad yo puedo sentir esa oración, una exaltación para nuestro Creador. Se pudo sentir su presencia, porque hay veces que en veces hablamos casi con nosotros mismos o cosas que nos vienen nada más a la mente, pero hay veces que entramos en ese estado espiritual donde Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el que toca el corazón y Él mismo es el que hace que nosotros exaltemos su nombre. La introducción estuvo bien bonita, donde usted leyó en Colosenses 4:1, la segunda parte decía que oremos en todo tiempo glorificando a Dios. Glorificar a Dios es darle la exaltación a Él. Entonces ese es un modelo de oración que nosotros debemos seguir siempre. ¿Por qué? Porque Él es el digno de alabanza, digno de ser alabado, digno de ser adorado. Por eso allá los 24 ancianos y los ángeles dice que se postran delante de Él y le dicen: santo, santo, santo. Le dicen: justo eres, Señor, merecedor eres de la alabanza. La honra y la gloria son tuyos, el poder son tuyos, le dicen, ¿verdad? Se inclinan a Él y le entregan sus coronas a Él. Vamos a continuar con con esta serie de las 7 iglesias, y ahora le toca el estudio acerca de la iglesia de Esmirna. Y les decía yo, haciendo un recuento y mirando a mi alrededor, comenzando desde mis amistades antes de venir yo a Cristo. Y yo las busco y miro, algunas de ellas existen, pero están acabados, hermano. Y no acabados espiritualmente, acabados físicamente también. Porque la mayoría de mis compañeros, hermanos, los que no están divorciados están muertos, los que no están muertos están entre drogas, los que no están entre drogas están enfermos. Hay algunos amigos todavía que existen que están vivos, pero hay unos que están sin dientes, tienen el azúcar por exceso de alcohol, tienen otras enfermedades. Muchos no están con sus familias, están divorciados, con diferentes parejas, etcétera. Entonces, el venir a la casa de Dios, al venir a los pies de Cristo, al dejarnos que Él nos moldee, que Él nos renueve y que haga Él un cambio en nuestra vida, hermanos. Es maravilloso y es glorioso ver un cambio y ver que uno ya no se preocupa por las cosas que pasan, que uno simplemente sale de la casa con esa bendición y uno sabe que va a regresar con esa bendición. Yo recuerdo que antes, hermanos, no voy a decir que ganaba tan bien, tampoco tan mal, pero lo que yo ganaba yo el fin de semana nomás esperando a ver en qué no me lo iba a gastar, en droga, en alcohol. Y ahora no, hermanos. Lo que entra a mi bolsa se queda, la parte que es para los trabajadores se la queda él, parte que es para herramientas, y lo que entra a la casa, hermanos, ahí llega y ahí queda en la casa. Y si lo gastamos en familia. No se va para otro lado, y antes no. Antes era una maldición todo eso. Y así es como una familia vive feliz, porque no hay peleas, no hay nada, no hay necesidad de que la esposa de uno le ande preguntando qué le hiciste al cheque, qué le hiciste a tu dinero, en dónde estabas. No, ¿por qué? Porque hay confianza, porque primeramente le honramos a Dios y después de a Dios le honramos a nuestras familias también, a nuestra pareja. Somos fieles, así como la iglesia le es fiel a Cristo, así somos fieles también nosotros. Y nosotros tenemos esa seguridad también con nuestra pareja de que nos es fiel.
de que no hay infidelidad y tenemos esa seguridad y esa firmeza. Hemos orado por este mensaje. Yo he estado orando siempre, también he estado orando intensamente porque me pidieron que si puedo servir en un liderazgo y preparado, gracias a Dios, Dios creo que me ha dado las herramientas y todas las armas, pero yo no quisiera servir nada más por servir. Yo le dije al hermano que me dijo que si podía servir, yo le dije, sí, estoy preparado, vamos a trabajar. Lo único que sí también le digo, yo les pido que oremos todos, ¿por qué? Para que no sea un liderazgo nada más conforme a vista, conforme a lo que uno ve, porque nos podemos equivocar, como Samuel cuando fue a la casa de Elías a ungir al rey, ¿verdad? Y se le puso el primero enfrente, un soldado de guerra, y dijo, este es. Entonces yo no quisiera servir de esa manera. Yo quisiera que Dios me dé una revelación. Si Gedeón, hermanos, era un hombre, también Moisés pedía señales, ¿por qué no puedo pedir una señal? Que Dios me dé una señal, que Dios ponga en mi corazón, porque yo quiero servir con eficacia. ¿Por qué? Porque no me voy a basar a mis propias fuerzas o al conocimiento que yo tengo, que he adquirido teológicamente. Yo quiero servir, pero que Dios esté a mi par, porque sé que si Él está a mi lado, yo sé que no voy a fallar. Van a venir críticas, va a venir lo que venga, pero sé que voy a sobresalir adelante. Entonces yo le pido de sus oraciones a todos, por todos los liderazgos, no nomás por el que voy a ejercer yo, que sea Dios poniendo en mi corazón. Y honestamente a mí no me gusta ni pararme enfrente por un liderazgo, porque los ojos yo no quiero que estén sobre un siervo. Yo quiero que se exalte y que se glorifique el nombre de Dios. Es mi único anhelo, porque es lo que yo hago y lo que quiero que mi familia haga también. Porque el hombre se le puede subir el ego, el egoísmo, la altivez. Pero cuando todo lo declaramos y lo ponemos para Dios, Él es quien se encarga de hacer el resto. Entonces, hermanos, allá en las pantallas sí tenemos ahí, gracias hermano Pedro por su apoyo. Dice el mensaje a la iglesia de Esmirna, título dice serie Las 7 iglesias, marzo 6 del 2026, y aquí está el nombre de la iglesia. No voy a dar ninguna introducción porque siempre me llevo hartito tiempo y la misma introducción lo vamos a ir dando conforme vayamos caminando en el mensaje. Estos mensajes van a ser cortos, así es que para los que no nos gusta estar mucho tiempo aquí, nos vamos a ir pronto. Y dice la hermana, entonces va a ser uno a la vez, porque para que también tengamos nosotros ese apoyo, ese respaldo de poder estar escudriñando las Escrituras, y escudriñen capítulo 2, capítulo 3, lean también si tienen tiempo el libro de Daniel, hay mucha profecía también ahí, amén. Y quiero que sigamos, usted no se vaya a sorprender o a decir qué tiene que ver esto con lo que el hermano está proyectando, usted lo va a entender al final. Si usted le pone atención a lo que vamos a ver al principio, usted lo va a entender al final, porque el propósito no es sacar el texto del contexto, el propósito es poder entender el texto con el contexto. Y si nosotros ponemos atención a todo lo que es literalmente, vamos a poder entender el mensaje y por qué Dios le habla de esa manera a su iglesia y a las iglesias actuales. Amén. Entonces dice, vamos a leer primero el capítulo 2, verso 8 hasta el 11 me parece. Sí, hasta el 11. Es la segunda iglesia, Esmirna, y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas a nada de lo que ha de padecer, de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo. Que seas tú hablándonos, que seas tú transformándonos, que seas tú, Señor, haciéndonos entender estas cosas, de esta revelación que tú le diste por medio de tu ángel a tu siervo, Padre, en esa isla
Señor bendito, para que seamos nosotros edificados, para que este alimento espiritual, Señor, nos llene, para que esto, Señor, también nos aliente, nos anime y podamos seguir, Señor bendito, con rigidez en tu camino, Padre, que no es nada fácil, Señor bendito. Es difícil, Padre, pero si tú estás con nosotros, Señor, seguiremos caminando, porque tu palabra es fiel y verdadera y tú, Señor, no fallas. Los hombres fallamos, pero tú, Señor, eres fiel. Tú, Señor bendito, no fallas ninguna de tus promesas. Nosotros, Señor, somos como la hierba y somos como la flor, y nuestra palabra es igual, que sale de nuestra boca y perece, Señor. Pero tú, Señor, y tu palabra permanecen para siempre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí en la pantalla, hermanos, y no se salga también de lo que es la escritura. Más adelante voy a pedir a los hermanos y hermanas que cuando pasen una pantalla, ahí va a haber va a haber 3 o 4 pasajes bíblicos que quisiera que me ayuden a buscar para que los leamos y también ahorremos tiempo. Amén. Dice, la antigua ciudad de Esmirna, actual Izmir, Turquía, se fundó alrededor del 3er milenio antes de Cristo, o sea, 3000 años antes de Cristo. Dice, durante la edad de bronce, aunque floreció con la llegada de los colonos griegos en la edad de hierro, fue destruida en el 545 antes de Cristo y fue posteriormente y fue refundada posteriormente por orden de Alejandro Magno. Aquí quiero hablar un poquito de este hombre. Alejandro Magno dice que fue un soldado, que fue un rey muy bueno en la batalla, muy bueno en la guerra, pero era un rey que helenizó. La palabra helenizar, hermano, quiere decir que él mezcló costumbres, etnias, que él mezcló religiones con otros países, con otras del mundo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, este hombre también se puede conocer que se mezclaron las costumbres y el paganismo entre lo que es Grecia y el romanismo y otras culturas del mundo entero. Entonces, cuando usted oiga la palabra helenizar o helenista, eso quiere decir que hubo una mezcla, cuando se helenizó, cuando se juntaron. ¿Por qué? Porque cosas que usted conoce aquí en este país, que vienen de otros países, no existían antes, sino por medio de un hombre que helenizó estas costumbres y todas, muchas otras cosas que surgían alrededor del mundo. Como por ejemplo, en México hay una costumbre que es allá, se puede decir casi mundial, donde existe una persona hispana, adoran a lo que es la Virgen de Guadalupe. Y eso lo hemos traído, yo digo, porque yo era antes también, a este país. Aquí el 12 de diciembre usted va a escuchar y todo eso en su apogeo. ¿Por qué? Porque se ha mezclado, se han traído de otros lugares costumbres y también y no muy buenas costumbres, porque la palabra de Dios habla de buenas y de malas costumbres. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas que suceden alrededor. Entonces, ¿por qué Dios le habla a esta iglesia en 2 frases muy conocidas? Una, donde está marcado con letras naranjas y verdes. Primero quiero enfatizar esto, que ustedes entiendan, así como tenemos que saber proyectar para que pueda entender la iglesia. Esa ciudad de Esmirna floreció rápidamente, pero rápidamente desapareció, o sea que también le sucedió algo como a Cristo. Por eso Él les habla de algo y le está hablando a la iglesia. La iglesia obviamente conoce que Dios murió y resucitó, pero también esa ciudad fue florecida en un tiempo y rápidamente culminó, la terminaron. Pero cuando este hombre la funda, resucitó rápidamente y floreció otra vez esa ciudad de Esmirna. Colonia griega, dice, los colonos de Grecia continental fundaron la antigua Esmirna, convirtiéndola en un importante centro comercial y cultural, de lo que les hablaba de cultura. Dice, destrucción y reconstrucción. Tras ser destruida por los lidios persas en el siglo IV antes de Cristo, la ciudad fue reconstruida en una nueva ubicación bajo la influencia de Alejandro Magno. Esmirna, actual Esmir, Turquía, proviene del griego smirna, asociado estrechamente con la mirra, resina aromática. Es un contexto bíblico hebreo
su significado simbólico se interpreta como amargura, sufrimiento o mirra molida, representando la fidelidad en medio de la persecución y la purificación. ¿A alguien de ustedes le suena que el olivo verdadero fue machacado para que su aceite, su esencia saliera? Entonces el aroma de la mirra se obtiene de diferentes maneras también. Uno es la resina que da el árbol, la tecata o la cáscara. La otra es cuando es molida, cuando es machacada también trasciende ese aroma. Pero cuando Dios le está hablando a ellos acerca de esto, está hablando de un sufrimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que ha sufrido. Dice, porque dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, que ellos habían sido tribulados. Dice, y tu pobreza. En esos tiempos también, hermano, yo estaba investigando y dice que había mucha influencia de liderazgos de otros países, se estaban apoderando de las propiedades de los cristianos, se los estaban quitando, se las recogían. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia porque es información fuera de la Biblia, pero tiene lógica. Entonces ellos eran pobres. ¿Por qué? Porque sus pertenencias eran recogidas, eran quitadas y estaban siendo despojados. Estaban siendo despojados. Entonces ellos estaban sufriendo no solamente una tribulación, sino una pobreza también extrema. Y dice también que estaba prohibido darle trabajo a un cristiano, a un verdadero cristiano, porque estaban los romanos, pero ellos no eran cristianos. Ustedes saben la historia de Roma, y Roma tuvo que adoptar el cristianismo porque ellos ya se estaban viendo derrotados y perdidos. Entonces, porque ellos martirizaron, ellos mataron a muchos cristianos, y los que son lectores saben esto. Entonces, dice, tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, había gente ahí que se decía ser judía, pero no lo era. Porque el ser judío en ese tiempo, como los romanos también tenían el imperio y el dominio sobre todas las naciones, entonces el ser judío había una alianza entre ellos. No sé si ustedes saben por qué ellos temían que nuestro Señor Jesucristo hiciera una revuelta en su tiempo que anduvo ahí, que los romanos se levantaran y acabaran con todos los judíos, con todas las tribus de Israel. Entonces el ser judío en ese tiempo tenía un amparo romano, y por eso también ahí había personas que se decían ser judías, no lo eran, sino que nada más se hacían pasar judías para tener gracia o para tener algún favor del, ¿cómo se puede decir?, del imperio, para que no fueran atribulados, para que no fueran azotados, para que no fueran despojados de sus propiedades. El ser judío tenía una gran recompensa. Entonces tenía un beneficio, pero el ser cristiano no. Había un hombre ahí llamado Policarpo, que él fue mártir. ¿Por qué? Porque él se negó. Y eso usted lo puede buscar y lo puede encontrar también. Busque en su teléfono, en su computadora, quién fue Policarpo, y usted va a ver que él fue un mártir, porque él se negó a servirle a la estatua de la deidad que estaba en ese tiempo. Y dice que él fue llevado a la hoguera. O sea, no fue nada fácil. La hoguera también es una muerte similar a lo de la cruz, y no viene por otra, ¿cómo se dice, pastor? Viene también por Roma, la hoguera. Y la hoguera, yo me imaginaba antes, hermano, que era que los quemaban, o sea, que ponían lumbre y como que los rostizaban como pollos ahí. Pero fíjese, si usted busca, dice que tenían como, ¿no han mirado esos contenedores de tambos de 200 litros de metal? Les hacían un orificio, les quitaban la tapa y metían a la persona, pero eran hechos obviamente para la hoguera, con sus patas como un asador. Entonces a la persona que iba a la hoguera la metían amarrada dentro de ese container y lo sellaban y luego le ponían lumbre por fuera. Imagínense, ni era ni siquiera directo a la lumbre. Todas esas prácticas eran prácticas romanas. También está la de la horca, que también es una práctica romana. Tal que aserraban a una persona, lo abrían de pies con la cabeza para abajo y lo aserraban por mitad, así también. Así murió uno de los discípulos también. Obviamente no está en la Biblia, pero están todas estas, ¿cómo se puede decir, hermano? Sí, están todos esto que yo todos esos registros existen y están de cómo fueron muertos.
los mártires. Y así murieron los discípulos, excepto Juan. Pero Juan no fue a esa isla, hermanos, llevado a pasear, o él no fue de vacaciones ahí, él fue llevado ahí castigado. ¿Por qué? Porque él fue metido también en aceite hirviendo para que muriera, pero Dios lo libró de ahí, porque tenía algo preparado para él. Así, él en su primer capítulo que leímos la semana pasada decía, yo he sufrido. Yo también he sufrido, dice, por esto. Entonces él está dando este aliento también. Entonces aquí, como dice, fue destruida y fue refundada. También esa ciudad era conocida porque rápidamente desapareció, pero resucitó rápidamente y volvió a florecer. Ahora, los cristianos sabemos que el verdadero que estuvo muerto y resucitó fue Cristo. Pero esa ciudad también se daba a entender y sabían reconocer que era estar muerto y resucitar, porque a esa ciudad le sucedió algo igual. Abajo dice destrucción y construcción tras ser destruida, hoy ya lo leímos, ¿verdad? Por Alejandro Magno, la última parte de abajo. Amargura, sufrimiento, mirra molida, dice, representando la fidelidad y el medio de la persecución y la purificación. Entonces, hermanos, la persecución, la pobreza o física, literal, porque aquí está hablando de una pobreza que ellos decían que no tenían recursos. Eso no hace menos a un cristiano en lo espiritual. La palabra de Dios, cuando una persona no tiene recursos económicos y sufre tribulaciones también, pero la palabra de Dios dice que somos ricos espiritualmente, hermano. Entonces quizás en la tierra no podamos obtener lo que hemos querido. Venimos a este país buscando el sueño americano y lo que nos hemos encontrado es diferente a lo que nosotros pensábamos o creíamos. Porque honestamente la primera vez que yo entré a este país, yo creía de verdad que sí, el dinero se hacía muy fácilmente, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, hermanos, muchos venimos aquí por un año. No sé cuántos de ustedes se van a identificar con esto. Decían, me voy 1 año, 2 años, hago mi casa o compro mi carrito y me regreso. Yo venía por 2 años y esa promesa se le hice a mi padre y a mi madre. Déjenme ir, voy por 2 años, hago mi casa y me regreso. Ni hice casa y ni me regresé, y aquí sigo. Y yo no sé cuántos de ustedes a qué fue lo que vinieron. Y en veces nos olvidamos. Y lo que más duele es que uno pierde sus seres queridos allá y uno no volvió ni los miró. Pero el sueño americano de eso se trata, de que uno viene a querer hacer una mejor vida, pero en veces no encontramos la mejor vida económicamente, pero hemos encontrado la vida verdadera en Cristo Jesús. Y quizás no tengamos, como dice el pastor, los dólares, aunque yo sé que sí los tiene, ¿verdad? Pero pero sí hemos encontrado la salvación eterna. Sí hemos encontrado la vida eterna. Entonces que eso nos baste. Pablo dice que cuando él le dice al Señor Jesucristo, bástate de mi gracia. La gracia nos debe de bastar. Pásale al otro, hermano. La cultura helenística. Dice, la cultura helenística se extendió principalmente a través de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., quien llevó la cultura griega por Mediterráneo y Oriente Medio. Tras su muerte, sus generales dividieron el imperio en reinos, consolidando la fusión de elementos griegos con tradiciones orientales, la expansión de idioma griego, koine, la fundación de ciudades comerciales como centros culturales. Abajo, en el otro donde está en azul, dice conquistas militares. Alejandro Magno expandió el mundo helenístico desde Grecia hasta Egipto, Persia y la India. O sea, él helenizó, él hizo la mezcla. Los romanos no adoraban al sol, pero los griegos sí. Y de ahí se viene todo lo que es la adoración pagana. Entonces ya hubo mezclas ahí, no solamente con eso, sino con muchas cosas. Con la homosexualidad, en países ni siquiera se mencionaba el aborto, prostitución o algo así. Pero ¿cómo se mezclaron esas costumbres? Obviamente por otras costumbres o prácticas que se hacían alrededor del mundo.
Entonces se helenizaron. Y de ahí viene el helenismo. Dice, fundación de ciudades, se crearon nuevas ciudades como Alejandría en Egipto y funcionaron como centros de cultura y comercio. Lo puse en rojo, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver de dónde salió la cultura, de donde Dios les está hablando, que permanezcan hasta el fin y obtendrán la corona o obtendremos la corona de la vida. Por eso está todo esto para que vayamos entendiendo. Dice, la lengua koine en el griego se convirtió en la lengua franca de la administración y el comercio en todo el territorio. Fusión cultural no fue solo una imposición, sino una sincretización, combinando costumbres, religiones, artes griegas con las locales. O sea, ya ahí está la composición de una mezcla. Comercio y urbanismo. Dice, las culturas comerciales facilitaron el intercambio cultural y los modelos urbanos griegos se popularizaron, incluyendo teatros y agoras. La era helenística duró desde el 323 a.C. hasta la conquista romana en el 146 a.C. 146 a.C., ahí fue donde perdió su apogeo el helenismo. Entonces, dice religiones y artes griegas con las locales, incluyendo teatros. Usted ya va a entender, en algunos países no se usaban teatros, en algunos países sí. En algunos países sí. Pásale al otro, hermano, por favor. Dice, la antigua Grecia, los ganadores de los juegos, incluyendo contextos helénicos similares a las tradiciones de Esmirna, eran coronados con un cotinos, una rama de olivo silvestre cortada del árbol sagrado de Olimpia. Olimpia, hermanos, era una ciudad o un monte establecida en Grecia. Eso solo se lo explico pero si usted lo quiere buscar, usted lo puede encontrar. Olimpia, y de ahí usted no le suena algo de las Olimpiadas. Ahorita vamos a ver eso. Eran coronados, dice, de Olimpia. Esta corona simbolizaba la paz, la protección divina y el máximo honor. El ritual, dice, la ceremonia final ocurría en el templo de Zeus. La nódica juez colocaba la corona de olivo en la cabeza del ganador tras anunciar su nombre, padre y ciudad. Pronunciaban el padre del ganador y la ciudad de donde venía, como se hace ahora en las Olimpiadas. Dice, significado, más allá del valor material que era nulo, se creía que la corona otorgaba al atleta buena suerte, protección y protección divina. Tradición. Esta práctica establecida por el rey Ifitos se basaba en la mitología donde Hércules trajo el árbol a la Olimpia. O sea, ahí es una mitología que ellos decían que Hércules era un dios de fuerza, de poder y que trajo un árbol exageradamente grande y lo asentó en ese monte. Entonces, las Olimpiadas, ahorita lo va a ver usted más adelante, su valor y lo que ellos, las características de una Olimpiada es hacer ver la fuerza y el poder por la propia fuerza humana, no dándole la gloria a Dios. Gracias, hermano. Dice, aunque Esmirna era una ciudad importante, la coronación olímpica central y original se realizaba bajo este ritual en Olimpia, en la mera ciudad donde era Olimpia, no en Esmirna específicamente, representando el ideal olímpico general. Ahora sí pásale al otro y les voy a pedir a los hermanos que me ayuden a buscar 2 de Timoteo 4:8, 1 de Pedro 5:4 y Corintios 9:25 al 27. Y de aquí viene la palabra donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El primero que tenga 1 de Corintios 9:25
Son 2 versículos al 27. Sí, capítulo 9, verso 25 al 27. Léelo en voz alta, hermano, por favor. Amén. Dice que él corre esa carrera no para obtener una corona corruptible, sino incorruptible. Ahora, cuando aquí está hablando en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque en ese lugar se practicaban las olimpiadas, porque en ese lugar era una práctica bien conocida. Él estaba hablando a gente que en el entorno ellos literalmente sabían de lo que Dios les estaba hablando. Usted puede ver una corona ahí de olivas, del que se cree que se coronaba la gente, pero Pablo dice que esa era una corona que perecía, se marchitaba, se secaba. Pero Pablo, ahí donde leyó el hermano Emerson, dice que él a la verdad está corriendo ahora por una corona no corruptible, sino incorruptible, la corona de la vida. Y dice que él corre esa carrera y nos insta a nosotros a que también corramos de esa manera para que tengamos esa corona. Esa corona no quiere decir que sea la salvación, esa corona es una recompensa, porque la salvación ya es nuestra, porque Dios le está hablando a las iglesias y una iglesia ya está dentro de. Entonces ahora está hablando de una recompensa. ¿Quién porta una corona? Un rey. Y el Señor dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces cuando la iglesia sea arrebatada, o cuando la iglesia general, no local, porque local somos nosotros y las otras locales que hay, cuando todo, estoy hablando al nivel mundial, cuando la iglesia sea levantada, en un abrir y un cerrar de ojos, entonces Dios nos va a recibir en las nubes, dice. Entonces Él nos va a dar una recompensa y vamos a reinar con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y un rey, para que reine con el Rey de Reyes, tiene que tener corona. Entonces no sé si estamos entendiendo este mensaje, pero yo quiero ser lo más claro posible para que se pueda entender. Usted y yo no estamos también luchando por una corona de hojas que se corrompe. O como las olimpiadas que coronan a una reina, que coronan a un boxeador, que coronan a un futbolista, que coronan a un artista. Nosotros no estamos luchando para obtener un reconocimiento del mundo. Usted y yo estamos luchando, como Dios le está hablando a esta iglesia, por una corona incorruptible que nos va a hacer reyes y sacerdotes para reinar con nuestro Dios por la eternidad. Por la eternidad. Entonces, ¿quién tiene el 2 de Timoteo 4:8? En voz alta, por favor. No solamente a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Esto no es singular, es plural. Y esto es para usted y para yo, porque nos está hablando a la iglesia, a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. ¿A quién? A las iglesias. A las iglesias. ¿Alguien tiene 1 de Pedro 5:4? Léalo, hermano Román, fuerte y claro. El príncipe de los pastores nos va a coronar, y puse una imagen ahí, usted, pero es imaginable. Yo trataba de, cuando estaba preparando este mensaje, yo trataba de imaginar.
Pero no hay comparación. ¿Por qué? Porque todo lo que se nos viene a la mente es una corona normal. Pero hermanos, en lo celestial no es nada comparado con lo terrenal. Esa corona tiene que ser algo especial. No solamente un objeto. Esa corona tiene que ser un reconocimiento, tiene que ser un destello de luz. Porque si Moisés estuvo en la presencia de Dios y solo con estar él en esa presencia 40 días y 40 noches, cuando él bajó su rostro, ¿qué hacía su rostro? Resplandecía. Entonces yo no puedo decir que va a ser algo que nosotros podamos entender o comprender. Va a ser algo más allá todavía que nosotros no podemos imaginar. Entonces las pruebas, hermano, van a venir. Las luchas, las batallas van a estar como nosotros individual, tanto individual como a nivel iglesia también. Cuando usted está pasando una lucha, lo que yo quiero que usted entienda esto, que ante los ojos de Dios, hermano, no es pasado por alto. Él que está diciendo en la introducción, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero es él, ¿verdad? Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras. O sea, lo que usted hace, hermano, o no hace, él lo conoce. Usted y yo aquí nos podemos hacer las víctimas y podemos, como Eva y Adán, justificarnos y decir, no, es que el tiempo, es que el quehacer, es que el trabajo, es que mis hijos, es que mi esposa, es que el carro. Usted le puede echar la culpa a lo que usted quiera, pero Dios no puede ser burlado. Las cosas que nosotros hagamos, tarde o temprano van a salir a flote, van a salir a luz. Salen a luz. Da tristeza saber de personas que aparentan, que son hipócritas, porque es la palabra y hay que decirla como es y como se llama. Que en veces se paran tras de un púlpito o enseñando fuera del púlpito también, distorsionando la palabra de Dios, queriendo ser maestros y no lo son. Pero de repente sale a la luz que andan fornicando, que andan en drogas o que andan en alcoholismo. ¿Y qué trae eso a nosotros? Eso es un falso maestro, eso no es, usted catalóguelo. Si usted dice, no, el hermano cayó, la hermana cayó. Hermano, eso la Biblia lo cataloga como un falso maestro, directo lo que es. ¿Por qué? Porque aparenta ser lo que no es. Por eso una persona sin una congregación, hermano, usted no le crea. Crea lo que dice la palabra de Dios. Hermano, no te congregues más. ¿De qué sirve que vas a la iglesia si todos nos comportamos igual? Si todos son hipócritas, si todos hacen lo mismo. No, usted y yo estamos en este lugar porque estamos queriendo que Dios nos recapacite, que Dios nos reubique, que Dios nos lave, que Dios nos limpie, que Dios nos haga a nosotros nuevas criaturas. Para que las cosas que practicábamos, las cosas viejas, ya no las hagamos más y ahora empecemos a practicar cosas nuevas. Porque de tal manera que si nosotros somos hechos a la imagen y semejanza y ahora queremos caminar como Dios camina, tenemos que buscar las cosas que Cristo ama, lo que Cristo amó, lo que Cristo buscó. Él tuvo la oportunidad de pecar, Él tuvo la oportunidad de obtener todos los reinos de la tierra que Satanás le ofrecía. Y pertenecían a Satanás, porque a él se le fueron entregados. Pero él se negó rotundamente a decir no y pasar la prueba. Él fue atribulado, él fue escupido, él fue latigado. Eso ustedes ya lo saben, pero lo que yo quiero enfatizar es que a través de la prueba y de la persecución y de eso nosotros demostramos de lo que estamos hechos. Nosotros no estamos caminando y no somos los mismos como cuando llegaron ayer. No te estoy hablando de un cambio simplemente en la manera de la fe. Te estoy hablando de que a través de que ha habido crítica, problemas, habladurías y cosas que no se deben practicar, nos ha hecho mantener firmes. ¿Cómo yo ahora puedo entender de que no me hace daño que hablen de mí, de que me critiquen? Porque esa época, esa etapa yo ya la pasé. No me afecta. Porque yo sé que al quien le sirvo es a Cristo y sé que sí fallo. Pero sé que Dios
es el que me está limpiando y me está lavando. Ahora, ya no practico el pecado, porque practicar es como una persona que practica el fútbol, el básquetbol. Eso es practicar, es que tú estés continuamente metido en una práctica. Nosotros en veces cometemos el error de decir algo que no es, de hablar una mentira, una blasfemia o de hablar algo que no es. Pero no lo estamos practicando diariamente. Ahora analicémonos. Si lo estamos ya llevando a una práctica, entonces hay que dar un cambio, un giro a nuestra vida. Entonces usted se puede imaginar recibir un atleta una corona corruptible, pero el Señor te ofrece una corona incorruptible. Amén, gloria a Dios. Pásele al 6 y en el 7 terminamos. Ahora sí, aquí yo creo que ya vamos a entender el mensaje, hermano. Dice, el mensaje a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, 8, 11, es una carta de aliento de Jesús, presentándose como el primero y el postrero. Ustedes saben que es el alfa y el omega. El Aleph es una de las letras, el Aleph es el alfa, en nuestro, ¿cómo se llama? Es la primera y la omega es la final. Pero en el hebreo es diferente, se va de izquierda a derecha. El Aleph, sí. Sí, eso va de izquierda a derecha. Pero de igual manera se comprende que es el alfa, que es la omega, que es el primero y el último. Él es el principio. Y yo no digo, en mi punto de vista, yo no digo es el fin, porque su palabra dice que Él es eterno. El fin viene para la tierra, donde entra el periodo y ¿cómo se llama? El tiempo, donde marca las horas el reloj. Este mundo es un mundo marcado por tiempo desde cuando Él viene, iglesia. Hay que tener esto en cuenta para que no nos tengan como ignorantes. Cuando Él entra a esta tierra, es cuando empieza a marcar, dice, y fue el primer día. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada. Entonces, y Perán dice, y la tierra estaba ¿en qué? En tinieblas, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Entonces ahí es donde Él empieza a crear, pero con una orden, con día. El primer día, el segundo día, entra el tiempo. Y el tiempo culmina, pero Dios no culmina. Él de su eternidad bajó al tiempo. Transcurrió el tiempo y regresó a su eternidad. Y ahí es donde Él nos va a llevar ahora nuevamente. Entonces, para mí el alfa y el omega sí existe en la tierra, en el término de horas, de tiempo, de tarde y de días, de años. Pero fuera de la atmósfera terráquea, lo que existe es eternidad. Y ahí es donde vamos a ir, donde no existen los días, ni las horas, ni el transcurso. Por eso la palabra de Dios. Les voy a explicar algo bien rapidito, nomás para que ustedes entiendan. Ahora estudiando yo teología y que fuimos con el pastor a la iglesia y nos dieron el libro y tenemos eso, donde nos explicaron del milenio. ¿Por qué la gente antes del 2000 declaraban que eran 2000 años y que en el año 2000 iba a venir Cristo? ¿Por qué? Porque sacaron una conclusión mal del libro de Joel, donde dice, habla de 2 días. Y entonces hicieron una conclusión de los 2 días donde habla el salmista, donde dice que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. Entonces sacaron esa conclusión de Joel y la hicieron paralela con el Salmo, con lo que dijo el salmista, y dijeron, entonces lo que dijo Joel son 2000 años, el tiempo de la iglesia, y a los 2000 años se va a manifestar el Hijo del Hombre, lo cual no sucedió en los 2000. Porque son solamente pensamientos de los humanos y sacando malas analogías de la palabra de Dios. Es cierto que 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000. En la eternidad no existe. El milenio para nosotros puede ocurrir cuando estemos con Dios en un abrir y cerrar de ojos. En eso quiero que entendamos. No me estoy saliendo del tema. Cuando estemos en la eternidad, nosotros no vamos a sentir y aquí abajo van atrás transcurriendo los años. Por eso tenemos a Dios o la venida del Señor como tardanza, pero no es tardanza, porque Él en su eternidad es un día, es mediodía. No existe el tiempo allá. No existe el tiempo. Dice, ¿a dónde me quedé, hermanos, en la lectura? Amén. Lo voy a decir rápidamente otra vez. El mensaje de la iglesia termina en la carta, dice, de aliento de Jesús, presentándose como el primero, el postrero, el que murió y vivió. Reconoce su tribulación, pobreza, pero les declara espiritualmente ricos. Eso ya lo hablamos. Advirtiendo de persecuciones venideras
tribulación por 10 días. Ahora 10 días, hermano, no creo que sea literalmente. Yo estuve buscando mucho acerca de esto y no, todo lo que es teología y los escritores y gente que ha estudiado la palabra de Dios, no creen que se trataba de 10 días literales, se trataba como de un periodo o de periodos que iba a pasar la iglesia, porque sigue actual hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque va a haber tribulación todavía, o sea, va a haber sufrimiento. La iglesia siempre va a ser atribulada. Entonces, eso, si usted dice son 10 días literales, para mí no, pero si usted lo quiere entender de esa manera, busque, escudriñe, lea y vea usted qué conclusión puede sacar. Dice de la vida, dice muerte para recibir la corona de la vida. Entonces dice puntos claves del mensaje, aquí vamos a entrar. Reconocimiento, Jesús conoce su sufrimiento, pobreza, material y las calumnias que enfrentan y que enfrentamos también. Identidad, dice, se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dando seguridad ante la muerte física. O sea, Él les estaba previniendo y nos previene a nosotros. Si nosotros padecemos por causa de la palabra de Dios o por causa de predicar la sana doctrina o el evangelio de Dios, no nos preocupemos, porque hay otro versículo en la Biblia donde dice que no nos preocupemos por los que matan la carne, que tengamos cuidado del que puede matar la carne y el espíritu. Y ahí es donde nosotros podemos analizar y sacar conclusiones de lo que Jesucristo está hablando. O sea, ahorita estamos tranquilamente, hermanos, pero usted no crea que esto va a ser siempre así. Se pueda levantar la maldad, el hombre de malo se va a levantar. No sabemos si nos va a tocar. Yo sé que nos va a tocar parte, porque la iglesia va a ser levantada hasta que el maligno esté en su apogeo de maldad. No vamos a pasar la gran tribulación, pero sí vamos a ver cosas nosotros grandes. Nosotros vamos a ver cosas que no son agradables, y ahí es donde se va, ahora sí que a probar nuestra firmeza. Vamos a ser probados como el oro y como la plata. Dice identidad, se presenta como la muerte física. Abajo donde están las letras rojas dice admonición, dice no temas en nada lo que vas a padecer. Dice se anticipa encarcelamiento y pruebas para los miembros. Eso puede ocurrir al nivel iglesia o puede ocurrir al nivel separado. Y no va a ser porque usted y yo hayamos cometido algún delito. El único delito va a ser porque adoramos a Dios y no vamos a querer dar adoración a una deidad como lo que hacían en aquel tiempo, que levantaban estatuas y decían que se tenía que adorar a la estatua de un rey o de una persona. Lo que le pasó a Daniel, lo que le pasó a ellos, similar cosas van a pasar en las iglesias o en la iglesia. La última de abajo dice, promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El juicio final, dice ahí. Esmirna fue una de las 2 iglesias junto con Filadelfia a las que Jesús no hizo reproches, destacando su resistencia bajo presión. Qué hermoso sería, ¿verdad, hermanos? Que aunque seamos atribulados, que aunque seamos pobres económicamente, gracias a Dios no lo somos, porque tenemos vestimenta, tenemos alimento en nuestra casa, tenemos un carrito, como sea, pero tenemos, y estamos bien. Pero sería mejor, en mi punto de vista y analizando esto, que Dios no nos reproche. ¿Por qué? Porque a otra iglesia se dicen ser ricos, pero son pobres, desnudos. Y yo no prefiero eso, yo prefiero, ahora sí que de verdad, que mejor se nos trate de una manera no muy cómoda, pero que seamos agradables ante los ojos de Dios. Porque de nada sirve, hermano y hermanas, el nosotros decir soy rico y no tengo necesidad de alguna cosa, y que seamos espiritualmente pobres. Mateo que dice, no acumuléis riquezas, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. O sea que el corazón de igual manera se inclina a donde está la riqueza de cada persona. Yo he oído personas que en veces tienen que evacuar la ciudad por un huracán, por un tornado, y no se van por el amor a la casa. Prefieren quedarse ahí y se agarran de lo que sea.
O nomás yo he oído y analizado eso. Sí pasa, hermanos. Sí pasa. En las inundaciones, ahí anda sacando uno sus carcachitas. ¿Por qué? Porque no quiere uno perderla. Tenemos dólar, en veces tenemos dólar y baja y sube el peso, y también en veces estamos esperando que suba el dólar para mandar. ¿Por qué? Porque no queremos perder. Siempre queremos ganar. Pero esta riqueza espiritual, y cuando Dios dice que hagamos tesoros en el cielo, no está hablando de una economía física literal aquí en la tierra, está hablando, por eso dice que bienaventurados los pobres, Mateo 5, el monte de la transfiguración, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque una persona altiva, hermana, se cree rico y se cree que no necesita venir a una iglesia, cree que no necesita doblar rodillas, cree que no necesita de Dios. ¿Por qué? Porque es rico espiritualmente. Pero esa persona rica es un pobre, un mendigo. Y usted y yo que estamos aquí, ¿cómo necesitados? Yo cada vez le digo, Señor, quiero ser un mendigo espiritualmente para buscar cada día de tu presencia, para buscar cada día de tu palabra. Así no se me olvida, todos los días. Gracias a Dios no tengo ese problema. Yo, mi desayuno siempre es la palabra de Dios, oración y alabanzas, continuamente, diariamente. Será un día que me falle en 2, 3 meses, pero ese día lo siento como, no se imagina, como que mi vida no está conectada con Él. Gracias a Dios por eso. No es jactancia, simplemente estoy diciendo que no, yo no me creo rico espiritual, yo me creo pobre porque cada día busco de Él. Como el mendigo no tiene necesidad de que usted le enseñe cómo va a ir a pedir, cómo va a ir a mendigar o a buscar. Él lo sabe hacer. Sea frío, sea lluvia, sea calor, invierno, como sea, Él va a pedir. Y así nosotros estemos necesitados siempre de la presencia de Dios. Vamos al último, terminamos y entramos a las preguntas. Dice, Zeus era el rey de los dioses olímpicos, soberano del cielo, el trueno y la justicia en la mitología griega. Gobernaba desde el monte Olimpo como padre de los dioses humanos. Se le dedicaban los Juegos Olímpicos iniciados en el 776 antes de Cristo. O sea, 700 años, 76, ya se practicaba esto, dice, en Olimpia, como un festival religioso atlético para honrarle y pedir su favor. Religión y tradición, dice, eran festivales religiosos donde se hacían sacrificios a Zeus. El apóstol Pablo utilizó las imágenes de estos juegos, correr, competir, dice la corona, como metáforas de la vida espiritual y la perseverancia cristiana. Las Olimpiadas evidencian el máximo esfuerzo humano, la disciplina y años de preparación de los atletas para alcanzar la excelencia por medio de la física y la fuerza. Esta excelencia no se le atribuye a Dios, sino por esfuerzo propio. Y Pablo, ¿qué dice? Que verdad que seamos robustos, que nos ejercitemos, pero no como un atleta. Porque los atletas lo hacían con un fin y con un propósito. Ahora usted, hermano, ya con esto, estoy seguro que usted se va a ir ya reconociendo por qué Apocalipsis, por qué el ángel le da esta revelación a él, a Juan en Patmos, y le está diciendo que luchemos por esa corona, que nos mantengamos fieles hasta el fin. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fieles hasta la muerte para obtener esa corona. Pablo dice que un soldado, también habla en Timoteo, dice que un soldado, la verdad, se tiene que ejercitar, tiene que prepararse. Tenemos nosotros que estar preparados, hermanos, para esa defensa, para ese combate. El pastor usaba una metáfora donde dice, o un símil, donde él habla que dice, pastor, si me lo puede recordar, yo le voy a decir nada más cómo es, porque yo sé que usted no es adivino, ¿verdad? Pero usted hablaba, dice que un hombre estaba sosteniendo una piedra y pasó el tiempo y estaba ahí sosteniéndola y que pasó mucho tiempo y que miró que la piedra no se caía, ¿verdad? Y que después dice que él corrió pensando que se iba a caer, es lo que él una vez decía aquí,
pero dice que nadie se daba cuenta, pero que en ese tiempo que él estuvo sosteniendo esa roca, creó grandes músculos. Entonces, muchas de las veces usted y yo lo que hacemos en este lugar, creemos que no está pasando nada. No vemos lo que está ocurriendo. Y los demás, están locos. Es con su iglesia, con su religión, con sus hermanos. Allá están metidos con los hipócritas. ¿Para qué van si al rato andan igual que nosotros o peor? Pero estamos luchando, estamos buscando. Y ellos no se dan cuenta que espiritualmente nosotros nos estamos ejercitando. Espiritualmente usted y yo nos estamos empoderando para poder nosotros pelear batallas que no se pelean con armas carnales. Nosotros no estamos corriendo una batalla y una carrera como los de las Olimpiadas. ¿De qué le sirve a una reina, cómo le dicen Miss Universo, no, hermanas? A una Miss Universo coronarse y como quiera esa carnita se la van a comer los gusanos. Y usted y yo vamos para la vida eterna, para la eternidad. Porque ellos al final de cuentas se basan en su fuerza, en su dieta, en su ejercicio y dicen lo logré por mi capacidad. Pero lo que usted y yo logramos espiritualmente no lo logramos por nuestras fuerzas ni por nuestra capacidad. Porque no es con fuerzas, dice, no es ni con armas, sino es por medio del Espíritu Santo. Como podemos obtener y ganar esas batallas. Entonces sigamos aquí, no venimos a perder el tiempo. Nosotros estamos como ejercitándonos y nos estamos preparando y nos estamos haciendo robustos espiritualmente e internamente. Porque nos viene una aflicción y los primeros, y lo voy a decir, a lo mejor esta palabra no es muy adecuada, a lo mejor es un poco vulgar, pero no creo que sea tanto. Los que más se agüitan, iba a decir porque mi esposa usa la palabra los que más se agüitan, hermanos, los que primero corren, los que no tienen la protección, los que no tienen el músculo de la espiritualidad. Porque usted y yo sabemos a dónde ocurrir. Si nos viene una prueba, si nos viene una tentación o lo que nos venga, doblamos rodillas y decimos, Señor, enséñame, ¿qué me quieres mostrar? Ayúdame a pasar esta prueba. No la quites, sino muéstrame y ayúdame para que yo suba un escalón más. Pero el que no está en este lugar, el que no se está ejercitando, hermanos, no actúa de la misma manera. Lloran. Y lo primero que hacen y corren a los demás, a los que saben que oramos. Y no es crítica, es verdad lo que yo estoy diciendo. No sé por qué lo digo y con qué autoridad lo digo, pero sé que cuando una persona no está bien espiritualmente, corre al que cree que está mejor espiritualmente y tiene razón, pero cada quien va a luchar sus batallas. Yo no le puedo pasar de mi musculatura espiritual a una persona que está flaca espiritualmente. Lo peor de todo es que después nos culpan y buscan excusas. Y no es así, hermanos. El que le viene por una o dos razones. O se lo buscó o es una prueba por Dios. Pero hay de nosotros cómo la pasamos. ¿Con excelencia o reprobamos? ¿Hasta dónde me quedé? ¿Dónde dice religión? Ok, dice la iglesia cristiana fundada, dice la iglesia cristiana fundamenta su existencia en glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Nosotros sabemos que el aire que respiramos no lo respiramos porque podemos y porque tenemos pulmones fuertes, sino porque Dios nos da esa capacidad y esa gracia de poder respirar aire. Los pulmones Dios nos los dio para que respiremos ese aire fresco y podamos sentir esa maravilla de Él, no para meterle humo de cigarro. Hermano, hay una cantidad de cosas donde dice que ciertas personas no heredarán el reino de los cielos. Y eso lo tenemos que recalcar, pastor, domingo con domingo, cada estudio que haya, cada enseñanza, lo que Dios abomina, el pecado. Dice los borrachos, los adúlteros, ¿los qué? Los fornicarios, ¿qué más? Idólatras, los mentirosos, los que dan falso testimonio. Dios detesta estas cosas y nosotros tenemos que recalcarlas aunque nos odien. El vivir, que no esté casada una persona, nosotros tenemos que recalcarla de aquí para que si una persona viene y andan viviendo en fornicación, se casen y tengan una vida plena delante de Dios y puedan tener una bendición también. Porque a través de eso vienen las bendiciones.
Tenemos que recalcar el pecado, iglesia. Ese es el cristianismo. El cristianismo es diferente a las demás religiones porque nosotros, si Dios no tolera, Él le da asco el pecado. Y nosotros tenemos que hablarlo desde acá, reconociéndolo como único creador y salvador, no a los hombres. Aunque se respeta a líderes, autoridades, la obediencia final a la adoración son exclusivamente para Dios. La verdadera honra humana proviene de reconocer a Dios en los demás. O sea, si tú haces algo, hermano Emerson, hermano Elidio, hermana Esperanza, si tú haces algo, yo voy a reconocer que no es tu fuerza, que no es tu capacidad. Sabemos glorificar a Dios, gloria a Dios porque le da conocimiento al hermano Marcos, al hermano Román para predicar. Y se siente bonito que te elogien, pero no le robemos lo que a Dios le pertenece. Que te digan, hermano, qué bonita prédica, gracias a Dios. Hermano, qué bonita enseñanza, gracias a Dios. Porque Él es el merecedor de todo. Mis fuerzas no son nada. Tus fuerzas no son nada. Dependemos de Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Si la gente cree que yéndose y separándose de Dios y de la iglesia pueden hacerlo, hermano, que Dios los bendiga, pero lo que les viene es destrucción. Y usted lo sabe, muchos de ustedes lo saben, personas que se han ido, hermana Chenta, hermano Marcos, lo que les viene si no regresan a una iglesia, no estoy hablando que se tienen que congregar en esta iglesia solamente, pero que busquen otra iglesia, pero si se van y creen que van a permanecer firmes fuera de la iglesia, están equivocados. Y tarde o temprano caen. Eso ténganlo por seguro. Porque la fuerza está en la unidad, en el remanente, en el rebaño. Ahí es donde está la fuerza. Terminamos aquí, dice, de la iglesia de Esmirna aprendemos a mantener la fidelidad absoluta a Cristo en medio de la persecución, la pobreza material y la tribulación, confiando en que Dios conoce nuestro sufrimiento. Es un llamado a no temer, perseverar hasta la muerte y enfocarse en la riqueza espiritual con la promesa de la corona de la vida. ¿Quién de ustedes sabía de dónde era el origen de las Olimpiadas, hermano? Yo no sabía. Sabía que se hacía a nivel mundial y que una vez en México, otra vez en Oriente Medio y esto. Pero ese propósito venía dedicado a un dios llamado Zeus, por su fuerza, que trasladó un árbol a un monte, a la ciudad llamada Olimpo. Y de ahí vienen las llamadas Olimpiadas. Quizás ahora ya no se practique ni se le dedique a ese Dios, pero sabemos la raíz de dónde viene. Hay deportes que son sanos, yo no voy a decir que no. Yo no tengo ningún problema en que usted, hermano Marcos, usted, hermano Román, jueguen fútbol. Que lo hagan adecuadamente para divertirse, para pasar un rato en amistad. Pero ya lo que es belleza, hermano, eso sí no va conmigo. El que es bello y la que es bella, se arregle o no se arregle. Y para mí todas las mujeres son bonitas y los hombres también. Mi madre es hermosa, es una mujer. Y mi esposa es hermosa porque es una mujer también. Las amo y las respeto. Y Dios les dio su lugar a ustedes mujeres también, a nosotros hombres también. Yo sé que hay personas, no voy a entrar en este tema del maquillaje, de los peinados ostentosos, ni nada de eso, no, nada de eso, pero tenemos que ver nosotros y ustedes como mujeres de Dios, el no provocar, el no ser provocativas, el entrar con reverencia a la casa de Dios. Porque hay un espíritu jezabélico y ustedes saben de dónde viene eso, cuál es el origen. Entonces, hermanos, entramos a las preguntas y respuestas, todo referente al tema. Este tema que el ángel de Dios le da, de nuestro Señor Jesucristo le da a Juan, es con el propósito y hacerle entendible a él, hablándole de algo que ellos no desconocían, hablando que ellos en esa ciudad se practicaban las Olimpiadas, se practicaban coronar a una persona, pero él les habla y les dice que aunque eran tribulados, que aunque había persecución, aunque había pobreza, que permanecieran fieles hasta la muerte y él les iba a dar una corona incorruptible. ¿Quedó claro el mensaje o hay dudas, hermano?
Si hay preguntas, hermanos, con todo el gusto, referente al tema, siempre y cuando. Tenemos tiempo todavía. Creo que no. Le voy a dar el tiempo al pastor para que nos despida en oración. Y honestamente, hermanos, pásale pastor, yo había oído mucho de las Olimpiadas, pero no sabía su origen. Ahora entendí, gracias a Dios, a estos estudios y a todo esto. Pásale, pastor, pásale. Gracias, hermanos, por acompañarnos y sigamos apoyando la oración, que es bien importante venir. Amén. Si no quiere quedarse al estudio, por lo menos llegue a la oración y se va tranquilito. Amén. Gloria a Dios, nos hemos gozado. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Todo tiene un trasfondo, ¿verdad? Yo también una vez analizando, ¿verdad? Dije, bueno, ¿por qué cuando el médico receta una medicina está la culebra enredada en un bastón? Pues eso es de Grecia, hermano. Fíjese cuando vaya al médico. Cada receta que da el médico, ahí está la culebra. Oren para que nos... Oremos, dijo. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios y si Dios así lo permite, bueno, aquí estaremos nuevamente mañana, ¿verdad? La voluntad de Dios. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias en esta noche, Señor. Has sido tan bueno con nosotros. Te pido que nos ayudes y la fortaleza que siempre esté con cada uno de nosotros, Señor, nuestros corazones, que nuestro nombre nunca sea borrado del libro de la vida, Señor. A través de la historia, Señor, ha habido hombres y mujeres que han trascendido, Señor bendito, han dejado una huella, han dejado algo escrito en las Santas Escrituras, han dejado algún recuerdo, Señor bendito, pero usted, Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros, lo repetirán todas las generaciones. No hay nadie, absolutamente nadie igual como usted, Señor. Se ha hablado por más de 2000 años y aún desde el principio, Señor, de la creación. Se sigue hablando y se seguirá hablando a través de las generaciones.